Las 2 de la tarde, 2 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Dice que tiene ganas de hablar. Hoy sí tiene ganas de hablar. Licenciado Rodríguez Prats, bienvenido, ¿cómo está? Hoy vengo desinhibido. Mi querido Hugo, yo quisiera relatar, como siempre acudo a la historia, aquella reunión del 5 de junio de 2023. Se celebraba el triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México. Fue una cena en un restaurante ahí próximo al Palacio, creo que el Mayoral se llamaba, en donde prácticamente el presidente López Obrador señalaba las bases, los compromisos de lo que era el proyecto de un nuevo régimen político. Ahí él dijo que vendría una elección interna, que ya estaban las famosas corcholatas y que no se preocuparan, porque todos iban a tener un premio, todos iban a tener una ubicación, porque él así lo había decidido. Y habló de las coordinaciones del Parlamento, de los congresos, de las cámaras, habló de que ninguno se quedaría, que había amplias opciones para todos. Para mí que eso explica, ese compromiso hecho por el presidente, explica el por qué Fernández Noroña llega de senador y llega como presidente de la Cámara. O sea, recordemos que Fernández Noroña fue una de las corcholatas, fue uno de los que se registró para contender. Entonces, yo creo que aquí estamos viendo que respondió esta decisión a un compromiso partidista, cosa que ha prevalecido en Morena, el pagar lealtades, el pagar adhesiones, el incorporar gente de una misma corriente ideológica, lo cual no es bueno para la administración pública. Pero yo sostengo algo más, Hugo. Yo creo que Andrés Manuel designó como presidente, como senador vía el Partido del Trabajo, para que el Parlamento no funcionara, para que el Congreso no deliberara, para que no debatiera. Yo veo muchas designaciones que tienen ese propósito un tanto perverso, porque Andrés Manuel estaba consciente que sus iniciativas no podían ser defendidas. En tribuna no había los expertos que pudieran sustentar, y por lo tanto la mejor manera era evitar la deliberación. Yo quiero decirte que en mis 15 años que fui legislador vi pasar como presidentes, yo nunca aspiré a ese cargo, no me gustaba estar arriba, para mí era el trabajo de subir y posicionar y discutir, no me gustaba ir a la periquera, así le llamaba yo, pero yo siempre admiré que los que fueron presidentes de mesa directiva en el Senado, en la Cámara de Diputados, de distintos partidos, pero todos se comportaron institucionalmente. O sea, se olvidaron de su compromiso partidista para asumir institucionalmente la responsabilidad de conducir la mesa directiva, cosa que nunca hizo Gerardo Fernández Noroña. Pero ese era el propósito, por eso fue designado, porque no hubo debate. ¿Hubo acaso una confrontación de ideas? ¿Hubo una argumentación jurídica para posicionar las propuestas del Ejecutivo y para oponerse? O sea, Andrés Manuel designó a Fernández Noroña para que el Parlamento no funcionara. O sea, Andrés Manuel tiene esa especialidad de mandar gente para deteriorar a las instituciones. Y desgraciadamente, no tan solo es en el Poder Legislativo, al que él siempre ha despreciado, sino en otras instituciones. O sea, alguien podría creer que Octavio Romero Oropeza fue designado en Pemex para rescatarlo o para terminarlo de hundir. Pues yo creo que fue para terminarlo de hundir. No era la persona idónea para rescatar esa empresa. Y lo hizo.
lo hizo con sobrados resultados. Ahí estamos hoy viendo los vehículos, cómo están reclamando los proveedores que les paguen. Es el mismo caso de Rosario Piedra en la Comisión de Derechos Humanos. Nadie puede sustentar razonablemente que Rosario Piedra iba a continuar con una tradición muy sólida en defensa de derechos humanos desde Jorge Carpizo, que fue su primer presidente en la Comisión de Derechos Humanos. ¿O acaso Gers Manero, como procurador, iba a hacer justicia? Que inclusive utilizó el cargo para hasta ventilar sus asuntos personales. ¿O Mario Delgado en la Secretaría de Educación? Y pudiéramos continuar. Rosa Isela Rodríguez en la Secretaría de Gobernación fue designada para hacer política. No encajan en el perfil. Y Hugo López-Gatell lo designaron en salubridad para cuidar la salud de los mexicanos o para deteriorar instituciones. Creo que esta es una pregunta, porque si se habla de honradez, pues tienes que designar gente que corresponda al perfil y que corresponda a los deberes que va a asumir. Es el caso también de la Suprema Corte. Aquí paso a esa reflexión. Que ya llegó su día. Que ya llegué. Y que quiero decir, porque están hablando de que está politizada. Ya lo he dicho aquí, porque estamos utilizando el verbo politizar en una concepción que no corresponde ni etimológicamente ni sistemáticamente a su significado. O sea, la Suprema Corte va a ser partidizada, o ya hoy inicia una Suprema Corte partidizada. De los 9 ministros, 6 están clarísimamente identificados con el partido Morena. 3 podríamos esperar alguna independencia, pero en 6 hay perfectos vínculos comprobados. Y sobre todo el caso del mismo Hugo Aguilar y Ortiz. Las 3 ministras. ¿Y los otros 2? Y los otros 2 es la que fue consejera jurídica del gobierno de Andrés Manuel. Y hay otra, se me va ahorita el nombre, por aquí los tengo, okay. Se me va ahorita el nombre, que es Irene Herrerías, Sara Irene Herrerías. Porque Yasmín Esquivel fue designada, Loreta y Lenia Batres, y hemos visto cómo han votado. O sea, tenemos una Suprema Corte de Justicia sumisa, obediente, y que su origen es la consigna transmitida vía los acordeones. Entonces, yo sí creo, y me atrevo a afirmar, que no son equivocaciones, no son errores, no, están designados para cumplir el propósito de demoler una institución. Eso, yo diría que, por ejemplo, en el caso de Pemex, que hoy yo no sé de dónde saca las cifras la presidenta diciendo que va muy bien y que es una empresa que produce al 100%. Que produce exitosa. Digo, eso no corresponde a la realidad. No hay una sola cifra en todos los órdenes que pueda presumirse del 18 a la fecha en que Pemex haya mejorado, ni en refinación, ni en producción, ni exploración primaria, ni en disminución del huachicol, ni en todos sus procesos, ni en la cuestión económica, ni en la deuda. En todo fue un rotundo fracaso, con todo, y que se invirtieron unas cantidades enormes. O sea, Octavio Romero cumplió la orden que se le dio para asumir el cargo y desempeñarlo. Ahí están las cifras. El concepto de soberanía, Hugo, siguen manoseándolo. No es diferente lo que está diciendo la presidenta Sheinbaum de lo que está diciendo Lili Téllez. Tenemos una agenda ya globalizada, el crimen organizado, el cambio climático, el comercio, los derechos humanos, la salud, la producción de alimentos. Todos estos conceptos exigen. Carlos Castillo Peraz hace muchos años hablaba de que se había globalizado con mayor prisa los males que los bienes. O sea, no iba caminando las organizaciones internacionales evolucionando para que pudieran enfrentar los grandes retos. Por lo tanto, creo que ahora una de las cosas, y es una cuestión que a mí me agrada mucho, estoy estudiando, cómo se está globalizando el derecho. Y lo estamos viendo en el caso de Estados Unidos, lo que es la extraterritorialidad, que ya hemos hablado aquí en otras cosas. Por cierto, hoy la presidenta utiliza nuevamente un concepto totalmente equivocado, soberanía energética. ¿Qué es eso?
soberanía alimentaria. ¿Qué es eso? Por favor, no se trasladen conceptos. Soberanía es un concepto político, es un concepto formado, ya lo he dicho aquí muchas veces, para que entro en mayores detalles. Hay algo que preocupa, es la manifestación de la resistencia. Esta manifestación que vimos son brotes que preocupan, son estallamientos instantáneos. La instantaneidad es una cuestión muy seria. Esto fue lo de toma de la Bastilla. No subestimemos estos brotes, porque son síntomas de que hay un sistema político en descomposición. Y por último, yo te diría que vi una frase que sinceramente me dejó totalmente perplejo, que dijo Guadalupe Tadei: estamos construyendo un nuevo modelo de legitimidad. Yo le sugeriría a la presidenta del Consejo del Instituto Nacional Electoral que le pudiera bautizar este nuevo modelo como la legitimidad ilegal. Sería un aporte extraordinario y que viene a agregarse a muchísimas acciones de gobiernos autoritarios y dictatoriales, porque sin duda estamos en un proceso de ilegalidad. Es lo que hizo el INE y lo que hizo el TRIFE. Ya está ahí la crónica de una infamia. Es un ensayo que escribe José Ramón Cosío hablándonos de todo este deterioro. Ese sería mi comentario y en espera de tus preguntas, porque yo deseo hablar. No, por ahí hubiéramos empezado. No, pues yo dije, se va a aventar unos 20 minutos. Para la noche, lo que viene de la Corte, ya empezó hoy desde muy temprano, se fue con estas cuestiones que llaman tradicionalistas, de la cultura indígena, los bastones de mando. El otro día, por cierto, yo comentaba, cuando hicieron el cambio ¿cómo se llama? Tiene su nombre, su logotipo, la Suprema Corte, que ya le pusieron ahí el bastón de mando. Bueno, yo decía, nada más faltó el chamán, pero hubo quien se molestó, incluso conmigo. Bueno, un poco a veces es eso, ¿no? Uno también tiene el derecho de opinar, pero pareciera que no. Pero bueno, forma parte de lo mismo. Ahora, ¿qué esperamos esta noche a partir de que ya entren en funciones? Es verdad, ya usted me ha dicho, van a hacer, ¿qué? Partidizada la aplicación de la justicia en el país. Sí. Mira, hay una reflexión hoy de algún editorial que dice que desde las leyes de la reforma en el 57 vino la separación de la Iglesia y el Estado. Y la izquierda y los jacobinos y los liberales, pues hemos sido siempre muy celosos de que esa separación se respete. Carlos Salinas modificó la Constitución porque vivíamos también en un altísimo grado de hipocresía, porque la ley decía una cosa y sucedía otra. O sea, se aceptó que tenía que haber cierto espacio para que la Iglesia pudiera desempeñar sus tareas. Pero lo que se le prohíbe a la religión católica, pues también se le prohíbe este tipo de, ¿qué podríamos denominar? Son ritos religiosos. Pues eso corresponde a una religión, a una secta. Bueno, estrictamente se le puede llamar paganismo. El paganismo, bueno, pues estaríamos de acuerdo, hay un paganismo. Entonces, yo sí creo, mira, hoy los artículos son muy preocupantes. Digo, yo no sé si de mi lado estamos viendo las cosas tan mal, porque también escucho a la presidenta que termina diciendo, vamos, riquete bien, y vienen tiempos mejores, cuando yo estoy viendo que la cosa se va a poner peor. Hoy hay un artículo de Jesús Silva Gerso, porque ahí dice lo que yo comencé de la designación de Gerardo Fernández Noroña, porque él dijo, el patriarca impuso al más pendenciero y más arrogante de los legisladores morenistas como presidente del Senado. Esa decisión del 5 de junio. O sea, está claro que fue con todo dolo, con toda mala fe, para destruir la posibilidad de la deliberación. Y termina con una reflexión muy cierta, porque ese es el problema y que lo tenemos en forma cada vez más grave en Tabasco, que es la polarización. Y dice, termina con esto Jesús Silva Gerso, que siempre lo citaré porque verdaderamente
me parece siempre muy acertado. La polarización premia a los patanes, a los exaltados, a los maniqueos, a los inquisidores y a los violentos. O sea, por favor, un país, una república que se polariza, que la gente tiene que irse a extremos, termina resquebrajando la estabilidad, la gobernabilidad y el Estado de Derecho. Sin mayores polémicas, pero sí retomando lo que dijo hoy Granier, ya hablando de otra cosa. Él hablaba de su legado y por ahí decía algunas cosas que a lo mejor sí, no sé si se las reservó o qué. Al final de cuentas es el mismo, ¿verdad?, el que tiene que hablar ahí de sí, y yo creo que eso siempre será difícil. Pero hablaba él de haber hablado con la verdad, de haber recuperado Tabasco. Usted desde una trinchera que también sé que no es del todo objetiva por la cercanía que tiene. ¿Cuál es el legado? Le decía, sin mayores polémicas. Mira, yo en Andrés Granier reconozco ese carácter y esa apertura. Sí, es un hombre sencillo, es un hombre accesible. Yo creo que el problema fundamental de Javier May es que es un gobierno inaccesible. Es un gobierno que está alejado. Aparentemente camina en el territorio y todo, pero no hay una buena comunicación entre los tabasqueños. Eso es innegable. Entonces, yo sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo, y hablo de todos, que tenemos que hacer un esfuerzo, porque con todas las señales que se están dando rumbo al 27, pues vamos a tener un proceso tremendamente, como te dijera yo, violento, desgarrador, que vamos a atentar contra el tejido social, contra la cohesión ya muy deteriorada, la cohesión social. Y en un ambiente de confrontación de violenta frente a los problemas que tenemos enfrente, híjole. Le he de confesar que a mí me llamó la atención lo que decía Granier hoy, cuando en los tiempos de May, ahora gobernador, alcalde, dice que nunca lo recibió, que nunca hablaron, que nunca aceptó. Mira, desafortunadamente esto es añejo, pero yo te diría que Morena, el PRD un poco menos, pero repudian la vida institucional. Esto es importante, la institucionalidad, respetar las instituciones. No hay país que alcance desarrollo si no tiene buena institucionalidad, buena civilidad. La política es civilidad. Y en ese sentido yo te podría mencionar a muchísimos presidentes y figuras internacionales que nunca dudaron de abrir las puertas, de dialogar. Mira, te he dicho, y lo admiro mucho, y va a pasar a la historia como un gran político y gran gobernante, Volodymyr Zelensky. Después del trato que recibió de Trump, regresó acompañado por todos los líderes europeos. ¿Qué te está diciendo? Un hombre que sabe proteger a su pueblo y está dispuesto a poner todo su talento, no agarrar cuestiones personales. Me vio feo, yo ya no voy, yo no hablo. Esas son cosas, esos son berrinches que no corresponden a un gobernante. El gobernante debe estar por encima. Por eso también es muy grave que desde la mañanera la presidenta apoye a Fernández Noroña. Ya dijo. Y ataque a Lito. ¿No? Y ataque a Lito. Digo, eso no lo hubiera hecho jamás los viejos presidentes del PRI, del siglo pasado. Ahí le encargo una para la próxima semana. Hablaban de los medios de comunicación, de sus análisis. Algunos dicen también lo que mencionaba Noroña. Ustedes son los que siguen. A ver qué nos entrega la próxima semana Rodríguez Prats. Nos vemos el lunes que viene. El lunes que viene. Ya son las 2:21. Vámonos a la pausa y continuamos. Molesto,